Hay bebés que rechazan a personas que ven todos los días, abuelos, tíos, incluso a alguien que ha estado presente desde su nacimiento, y al mismo tiempo aceptan con total calma a alguien que acaban de conocer. Eso rompe por completo la teoría básica del reconocimiento. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Para responder esa pregunta, un grupo de investigadores comenzó a observar algo que casi nadie estaba midiendo. No lo que el bebé veía, sino lo que el bebé sentía en la presencia de otra persona. Y lo que encontraron fue inquietante. Los bebés no reaccionan solo a las caras, ni a las palabras, ni siquiera a la voz. Reaccionan a la coherencia emocional. Es decir, a si lo que una persona muestra por fuera coincide con lo que realmente siente por dentro. Y aquí es donde todo cambia, porque los adultos somos expertos en disimular. Podemos sonreír, aunque estemos incómodos. Podemos hablar con ternura, mientras estamos tensos. Podemos cargar a un bebé, mientras estamos distraídos, preocupados o incluso irritados. Pero un bebé no procesa eso como tú. Su cerebro no está diseñado para interpretar máscaras sociales, está diseñado para detectar incongruencias y cuando algo no coincide, reacciona, a veces con rechazo inmediato, a veces con incomodidad, a veces simplemente evitando el contacto. Eso que parece un ¿no le caí bien? En realidad es un sistema de alerta primitivo funcionando perfectamente, pero esto apenas es el inicio, porque lo que ocurre dentro del cerebro del bebé en esos momentos es mucho más complejo de lo que imaginas. Desde los primeros meses de vida, el cerebro comienza a construir un mapa, no un mapa visual, no un mapa de palabras, un mapa emocional, un sistema interno que clasifica a las personas en categorías muy básicas, pero vitales: seguro, inseguro, calma, tensión, confianza o alerta. Y cada interacción alimenta ese mapa, cada mirada, cada gesto, cada microexpresión, todo cuenta. Investigadores en desarrollo infantil han descubierto que los bebés pueden detectar cambios mínimos en el rostro humano, mucho antes de que puedan hablar o entender lenguaje. Detectan la rigidez en una sonrisa falsa, la tensión en los ojos, el ritmo irregular de una voz, y lo hacen sin pensar. No lo analizan, lo sienten. Es una lectura directa del sistema nervioso. Ahora, aquí viene una de las partes más sorprendentes, porque cuando un bebé rechaza a alguien, no necesariamente está rechazando a la persona, está reaccionando a lo que esa persona transmite en ese momento. Puede ser ansiedad, puede ser estrés, puede ser incomodidad, incluso puede ser algo tan sutil como la falta de conexión real. Y esto explica algo que muchos padres han vivido, pero no saben cómo poner en palabras. Ese momento en el que alguien dice, déjamelo, yo lo cargo, y el bebé inmediatamente se incomoda, se arquea, se agita, busca volver con su mamá o su papá. No es capricho, es percepción. Y lo más impactante es que esta capacidad no desaparece con el tiempo, simplemente se entrena o se silencia. Los adultos dejamos de confiar en esa lectura interna, aprendemos a ignorarla, a justificarla, a adaptarnos, pero los bebés todavía la tienen intacta, sin filtros, sin condicionamientos, y por eso a veces parecen rechazar sin razón, cuando en realidad están viendo algo que tú ya no puedes ver. Ahora, para entender hasta qué punto esto es real, hay que hablar de un experimento que cambió por completo la forma en la que entendemos la conexión emocional en los primeros años de vida. Un experimento tan simple que cualquiera podría pensar que no tiene nada de especial, pero lo que reveló sigue siendo una de las pruebas más claras de cómo los bebés interpretan a las personas. Y lo que vas a escuchar ahora puede hacerte ver cada interacción con un bebé de una forma completamente distinta. Imagina esta escena. Una madre está frente a su bebé, le sonríe, le habla con ternura, responde a cada gesto. El bebé está tranquilo, atento, conectado. Hay miradas, hay pequeñas sonrisas, hay ese tipo de interacción que todos reconocemos, aunque no sepamos explicarla. Ahora, sin previo aviso, todo cambia.
La madre deja de reaccionar. Su rostro se queda completamente neutro, sin expresión, sin respuesta, sin conexión. Sigue mirando al bebé, pero es como si ya no estuviera ahí. Este experimento se conoce como el rostro inmóvil, y lo que ocurre en los siguientes minutos es una de las cosas más reveladoras de toda la psicología infantil. El bebé al principio no entiende, intenta reconectar, sonríe más, hace sonidos, se mueve, busca recuperar esa interacción que hace unos segundos funcionaba perfectamente, pero no pasa nada. La madre sigue igual, sin responder, sin cambiar su expresión, y entonces el bebé insiste, más energía, más intensidad, más urgencia, pero tampoco funciona, y en ese punto algo cambia. El bebé empieza a mostrar señales de estrés, se inquieta, se frustra, algunos lloran, otros simplemente se apagan, dejan de intentar, evitan la mirada, se desconectan. Cuando finalmente la madre vuelve a interactuar, el bebé no responde de inmediato. Necesita unos segundos, a veces más, porque algo en esa conexión se rompió, aunque haya sido por un momento. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque demuestra algo fundamental. Los bebés no solo perciben a las personas, dependen de la respuesta emocional de quienes los rodean. No es opcional, no es superficial, es biológico. Su sistema nervioso se regula a través de esa conexión, y cuando esa conexión no es clara o es inconsistente, el bebé lo siente. Ahora llévalo a la vida real. Una persona que carga a un bebé, pero está distraída con el celular. Alguien que sonríe, pero está incómodo. Alguien que habla con dulzura, pero internamente está tenso. Para un adulto, eso puede pasar desapercibido. Para un bebé, no, porque no está escuchando solo las palabras, está leyendo el estado completo del sistema nervioso de esa persona, el ritmo de la respiración, la tensión del cuerpo, la microexpresión en el rostro, todo. Y cuando algo no encaja, su cuerpo reacciona. Por eso algunos bebés se sienten tranquilos con ciertas personas sin razón aparente y con otras no. No importa si esa persona es buena, no importa si tiene buenas intenciones, lo que importa es lo que transmite en ese momento. Y aquí viene algo que pocos padres consideran. Tu bebé no siempre te rechaza por ti, a veces rechaza cómo estás, si estás cansado, si estás estresado, si estás mentalmente ausente. Tu bebé lo siente y responde a eso, no porque no te quiera, sino porque está calibrando su entorno, está intentando entender si ese espacio es seguro o no. Y esta sensibilidad tiene una función muy clara: supervivencia. Durante miles de años, los bebés humanos han dependido completamente de los adultos, pero no podían entender palabras, no podían analizar situaciones, así que desarrollaron algo más preciso: la capacidad de leer emociones en estado puro, sin filtros, sin interpretaciones complejas, directo al cuerpo, y esa capacidad sigue ahí, hoy, en tu hijo. Ahora, en este punto, hay algo que necesitas saber, porque no todo rechazo es normal y no todo debe ignorarse. Pero antes de entrar en esa parte, hay algo que puede cambiar completamente cómo te relacionas con tu bebé desde hoy. Suscríbete si te gusta el video, porque lo que viene ahora es entender cómo tu bebé decide en segundos quién le genera confianza y quién no. Y esa decisión no es al azar, es un proceso interno, rápido, preciso y profundamente revelador, porque hay señales muy específicas que tu bebé está leyendo en cada persona. Señales que la mayoría de los adultos ni siquiera saben que existen. Tu bebé no necesita escuchar lo que dices para saber cómo te sientes, y tampoco necesita tiempo, lo hace en segundos, a través de señales tan pequeñas que la mayoría de los adultos jamás las notarían. Por ejemplo, la mirada. No si estás mirando, sino cómo estás mirando. Un adulto puede mantener contacto visual, pero tener la mirada tensa, fija, pero vacía, presente, pero desconectada. Para otro adulto, eso puede parecer normal. Para un bebé, es una señal clara, porque los bebés no interpretan la mirada como un gesto social, la interpretan como una fuente de información emocional. Detectan si hay calidez o frialdad, si hay interés real o ausencia, si hay conexión o simplemente contacto.
Y esto se extiende mucho más allá de los ojos. La voz, por ejemplo, no las palabras, el tono. Un mismo hola puede transmitir tranquilidad o incomodidad, puede sonar suave o rígido, puede invitar o generar tensión, y un bebé lo percibe sin esfuerzo. De hecho, estudios en desarrollo temprano han demostrado que los bebés pueden diferenciar variaciones emocionales en la voz desde los primeros meses de vida. Antes de entender el lenguaje, ya entienden la emoción. Ahora piensa en el cuerpo, la forma en que alguien sostiene a un bebé, la firmeza o la rigidez, la suavidad o la inseguridad, el ritmo del movimiento. Todo eso comunica. Una persona puede intentar ser cariñosa, pero si su cuerpo está tenso, el bebé lo siente y responde. A veces con incomodidad inmediata, a veces con rechazo, a veces con una inquietud que nadie sabe explicar. Pero hay algo aún más profundo, el ritmo interno. Cada persona tiene un ritmo, en su respiración, en sus movimientos, en su forma de interactuar. Y los bebés son increíblemente sensibles a ese ritmo. Cuando el ritmo es calmado, coherente, el bebé se regula, se relaja, se adapta, se siente seguro. Pero cuando el ritmo es irregular, acelerado, impredecible, el bebé no logra sincronizarse. Y cuando no hay sincronía, aparece la incomodidad. Esto no es teoría, es biología. El sistema nervioso del bebé aún no está completamente desarrollado. Necesita apoyarse en el sistema nervioso de los adultos para regularse, y cuando encuentra uno que es estable, se queda. Cuando encuentra uno que no lo es, se aleja. Ahora, hay algo que suele confundir mucho a los padres. ¿Por qué mi bebé rechaza a alguien que es cariñoso, pero acepta a alguien que ni siquiera intenta interactuar tanto? La respuesta está en la coherencia. Una persona puede esforzarse mucho en parecer afectuosa, hablar con voz dulce, hacer gestos exagerados, intentar llamar la atención del bebé, pero si todo eso no coincide con su estado interno, el bebé lo percibe como inconsistente y eso genera desconfianza. En cambio, otra persona puede ser tranquila, sin exagerar, sin forzar interacción, pero si su estado interno es estable, auténtico, el bebé lo siente como seguro y responde mejor. Esto cambia completamente la forma en la que entendemos el rechazo, porque ya no se trata de si alguien es bueno con niños o no. Se trata de lo que transmite, sin darse cuenta. Ahora, aquí viene una parte que puede resultar incómoda, pero es importante, porque muchas veces, sin querer, los adultos interpretan mal a los bebés. Dicen cosas como, no le gustas, está siendo caprichoso, es que es muy apegado. Pero en realidad, el bebé no está juzgando, está reaccionando, no está tomando decisiones conscientes, está respondiendo a señales. Y esto es clave, porque cambia completamente lo que deberías hacer en esos momentos. No se trata de forzar al bebé, no se trata de insistir, no se trata de decir tiene que acostumbrarse, porque cuando haces eso, estás ignorando lo que su sistema nervioso está diciendo y eso puede generar más estrés. En lugar de eso, hay algo mucho más efectivo: observar, entender qué está pasando en ese momento, qué está percibiendo tu bebé y, sobre todo, ajustar el entorno, porque muchas veces no es la persona, es la forma en la que está ocurriendo la interacción. Ahora, hay una última capa en todo esto que casi nadie menciona y tiene que ver con algo mucho más profundo que la emoción. Tiene que ver con cómo el cerebro del bebé empieza a formar sus primeras asociaciones sobre las personas y lo que descubre en ese proceso puede marcar la forma en la que se relacionará con otros durante años. Desde los primeros meses de vida, tu bebé no solo reacciona, aprende. Cada interacción deja una huella, cada experiencia suma información y poco a poco, sin que nadie se dé cuenta, empieza a construir una idea del mundo, una idea simple pero poderosa. ¿Quién es seguro y quién no? ¿Qué se siente bien y qué no? ¿A dónde acercarse y de qué alejarse? Y esto no ocurre de forma consciente. No hay pensamientos, no hay palabras.
Hay asociaciones. Si una persona aparece constantemente en momentos de calma, el bebé la registra como segura. Si aparece en momentos de tensión, incomodidad o desconexión, la registra de otra forma, no como mala, sino como impredecible. Y el cerebro de un bebé evita lo impredecible, porque no lo puede anticipar, y lo que no puede anticipar lo activa. Esto explica algo que muchos padres viven y no entienden. Ese bebé que un día está tranquilo con alguien y al siguiente no quiere ni verlo. No es que cambió de opinión, es que algo en la experiencia anterior quedó registrado. Una sensación, un momento, una desconexión. Y ahora, cuando esa persona vuelve a aparecer, el cuerpo del bebé recuerda antes que la mente y responde. Por eso, a veces el rechazo no es inmediato. A veces aparece segundos después, cuando el bebé procesa lo que está sintiendo y entonces se incomoda, se tensa, busca salir de esa situación. Esto no es algo negativo, es una función increíblemente avanzada, porque significa que el bebé está aprendiendo a protegerse, a reconocer patrones, a anticipar experiencias. Y esto es la base de la inteligencia emocional. Ahora, aquí viene algo que puede cambiar completamente tu forma de actuar como padre o madre, porque no se trata solo de entender por qué tu bebé rechaza a ciertas personas, sino de saber qué hacer cuando eso ocurre. Lo primero, no forzar. Cuando obligas a un bebé a quedarse con alguien con quien no se siente cómodo, no estás ayudándolo a adaptarse, estás enseñándole a ignorar sus propias señales y eso, a largo plazo, puede afectar cómo aprende a confiar en sí mismo. Lo segundo, acompañar. Si tu bebé se incomoda, tómalo, regúlalo, dale seguridad, no minimices lo que siente, aunque no lo entiendas, porque para él es real. Y lo tercero, observar sin juzgar. No se trata de etiquetar a la otra persona, ni de crear conflictos. Se trata de entender qué está ocurriendo en ese momento. A veces es el ambiente, a veces es el estado emocional, a veces es simplemente el ritmo de interacción. Y cuando entiendes eso, puedes ajustar, puedes hacer que el acercamiento sea más gradual, más respetuoso, más alineado con lo que tu bebé necesita. Ahora, hay algo importante que no se puede ignorar, porque aunque todo esto es normal, hay señales que sí requieren atención. Si un bebé evita de forma constante el contacto visual, si no responde a las caras, si parece no registrar a las personas, eso no es simplemente preferencia, es una señal que merece ser observada con más cuidado. No significa que haya un problema, pero sí significa que es importante prestar atención. Porque los primeros años de vida son una ventana única. El cerebro es altamente flexible, altamente moldeable, y cualquier intervención temprana tiene un impacto enorme. Por eso, confiar en tu intuición como padre o madre es clave. Nadie conoce a tu bebé como tú. Has visto sus gestos, sus cambios, sus reacciones desde el primer día. Y si algo no se siente del todo bien, vale la pena explorarlo. Ahora, después de todo esto, la próxima vez que veas a un bebé rechazar a alguien, no lo tomes como algo personal, no lo minimices, no lo fuerces, obsérvalo, porque en ese momento no estás viendo un capricho, estás viendo un sistema increíblemente preciso funcionando, un sistema que lee emociones sin palabras, que detecta coherencia sin explicaciones, que protege antes de entender. Tu bebé no está rechazando a alguien sin razón, está respondiendo a algo que su cuerpo ya entendió antes que su mente y tal vez antes que tú. Suscríbete si te gustó el video.